Noviazgo y matrimonio. ¿Cómo el Señor me guió al noviazgo y al matrimonio? Para muchos fue una sorpresa que el pasado 21 de diciembre me casé. Una bendición que estoy viviendo que yo no me esperaba. No lo había publicado, no había hecho pública la relación porque quería guardarla a ella, quería protegerla y quería proteger también lo que estábamos viviendo. Sin embargo, sabía que en un momento iba a hablar y bueno, el momento fue cuando publiqué la foto y ahora que voy a responder algunas preguntas que me han hecho. Me han enviado muchas felicitaciones, agradecimientos, bendiciones, oraciones. De verdad les doy gracias por todo el apoyo y el cariño. Eh, y también conjuntamente me han enviado muchísimas preguntas. Así que voy a ir directo al grano. Ella no va a estar conmigo en el video, dudo que vaya a estar alguna vez en un video. Ella es muy íntima, es completamente opuesta a mí en ese sentido y yo estoy contento de eso. Ok, hice una pregunta en Instagram acerca de si, qué tema podía, o sea, o qué preguntas tenían respecto a esto. Y la pregunta que más me hicieron fue, ¿cómo saber que es la persona indicada? La realidad es que primero yo no estaba buscando a nadie, yo no estaba buscando nada, yo no estaba buscando casarme, yo no estaba orando para casarme, yo no estaba orando por mi esposa, ni por mis hijos, ni por nada, yo solamente estaba enfocado en Dios, en mi relación con Jesús, saber quién era Él para mí, yo en Él, juntos, todo. Ese era mi único objetivo, mi relación con el Padre, con Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que cuando la conozco a ella, ya yo estaba enamorado de Jesús, pero cuando la conozco a ella me encuentro que ella está tan llena de Jesús porque me enamoré de ella. Pero realmente no fue un clic de primera vista, ni fue porque emocional, no, fue espiritual. Cuando yo veo a Jesús en ella, me enamoré de Jesús en ella y me enamoré de esa relación que ella tenía con Él y eso fue lo que dio pie a todo. Em, Realmente para mí fue tan sorprendente que yo me preguntaba realmente si una mujer así existía, si una persona así existía. Yo decía, wow, pero está demasiado, demasiado fuerte, qué intimidad, qué profundidad en el Señor. Y eso fue lo que me conquistó, a pesar de mi negativa de casarme, porque yo seguía cerrado. Pero era tan fuerte lo que yo estaba viendo en ella que dije, es ella, punto. Pero fue su intimidad con el Señor, fue su relación con el Señor lo que me conquistó. Y por otro lado, una pregunta muy asociada a esta es, ¿cómo escuchar la voz de Dios para saber si era ella? La realidad es que nunca escuché la voz de Dios para saber si era ella. Nunca escuché de Dios decirme, es ella, cásate. Nada, nada, nada. Lo que sí pude ver cada día, todos los días de la relación y hasta la fecha, son los frutos del Espíritu, los frutos de la relación. Por los frutos puedo ver si el árbol es bueno o malo. Y realmente era sorprendente lo que estábamos viviendo cada día, la presencia de Dios, la profundidad de lo que conversábamos, las lecturas de la palabra. Era como una extensión de lo que ya cada uno hacíamos. Era como, ya buscábamos a Dios a solas, ya teníamos intimidad con Dios a solas y ahora la estábamos teniendo juntos. Y eso para mí eran los frutos que estaban hablando. Para mí los frutos hablaron muchísimo más fuerte que un Dios me dijo, que ya yo alguna vez escuché y que no era realmente así. Eh, ¿Cómo guardarse para el matrimonio? Es otra de las preguntas que me hicieron. ¿Exploraban la sexualidad antes del matrimonio? Nada de nada. Nada. Cero. Nada. Nada, pero ni un beso. Nada. ¿Y qué saben? ¿Qué fue lo que me sorprendió? Que la santidad en el noviazgo aumenta el deseo sexual para el matrimonio. Eso yo nunca lo he experimentado ni sabía yo que existía, pero decidimos caminar en santidad y la santidad, el no hacer nada de nada, no hacer nada de nada, termina aumentando el deseo sexual para el matrimonio, pero no solamente eso, sino que como no puedes hacer nada de nada, entonces profundizas en el espíritu, profundizas en el alma, conectas mejor en el espíritu, conectas mejor en el alma y ya el matrimonio será la otra parte. Me preguntan aquí, ¿aún hay dardos de pensamientos homosexuales en tu mente? Sí, pueden llegar los dardos, pero yo no los escojo. Tú no escoges los disparos que te tiran espiritualmente. Lo que tú escoges es cómo responder a ellos. Yo sé que yo no puedo producir eso, yo sé que eso no puede salir de mí porque yo soy una nueva criatura. Yo tengo la genética del Padre, como lo dice en 1 Juan 3:9, tengo su simiente, no puedo pecar porque soy nacido de Él. Fui creado a semejanza de su justicia y santidad y no puedo producir pecado en mi mente porque no
tengo la capacidad. Entonces, cuando yo entiendo que ese es mi estado real en el espíritu, cualquier pensamiento que venga contrario, pues lo rechazo y punto. No soy yo ni lo estoy produciendo yo. Lo que el enemigo quiere con los dardos es hacerte creer que eres tú para que te sientas culpable, te alejes de Dios, te deprimas, te isoles y bueno, y se haga toda tu vida un drama. Eh, Me preguntaron acá, ¿cuándo es el mejor momento para contar tu testimonio? La realidad es que nos conocimos por el testimonio. Estábamos en un restaurante, un montón de gente, ella me preguntó qué hacía yo, o sea, conversando, qué hacía el uno del otro, y yo le dije que tenía un trabajo secular y que aparte de eso, trabajo ayudando a personas que luchan contra la atracción indeseada por el mismo sexo, que hayan vivido abuso sexual, adicción a la pornografía, prostitución, depresión, pensamiento suicida, porque yo estuve allí, pero cuando le entregué mi corazón a Jesús por primera vez y de verdad, sin que me importara lo que iba a pasar conmigo, entonces ahí Él hizo un milagro en mi vida, pero lo hizo cuando ya no me importaba, cuando lo único que me importaba era Él. Y ayudó a las personas a rendirse a Él, a entregarle sus cargas, su vida, su deseo de cambio, todo a Él y solamente alinearse con Él y abrazar todo lo que Él ya logró para nosotros en la cruz y en la resurrección. Así fue que yo me presenté. Entonces mi testimonio prácticamente fue la carta de entrada. Ella, porque me hicieron la pregunta, ¿cómo toma ella tu testimonio? Ella tomó eso como un corazón verdaderamente rendido al Señor. Y eso fue lo que le llamó la atención, que yo tenía una verdadera relación con Jesús. Eh, entonces, ahí mismo fue cuando ella me comparte acerca de su corazón y de su relación con Jesús y yo, wow, yo me quedo impresionado. Y ahí es donde yo empiezo a ver que ella tiene verdaderamente intimidad con el Señor, que es real su relación con el Señor, que es una profundidad en el espíritu súper fuerte. Y yo dije, wow, ok. Y ahí fue donde yo empecé a conectar. Entonces, volviendo al tema del testimonio, para mí el testimonio yo lo digo de entrada. ¿Por qué? Porque da gloria a Dios. Ahora, yo comprendo que si tú lo que tienes es lucha, es diferente. Si tú vas a compartirle a una mujer y decirle, mira, yo después de 3 meses saliendo contigo, te quiero confesar que yo tengo tal lucha. Eso yo no lo recomiendo. Es más, no recomiendo que entres en una relación si estás en ese punto. Lo ideal es que comprendas que tus luchas en el ámbito sexual están más dictadas por lo que no estás creyendo de tu identidad en Jesús que por la lucha en sí. Cuando tú comprendes quién tú eres en Jesús, como lo explico en esta video acá, tú te vas a dar cuenta que tu lucha ya Él la venció, que tu lucha ya Él la ganó, que de hecho has estado luchando contra algo que en tu espíritu nacido nuevo ni siquiera existe. Y que lo único que Dios necesita de ti es que tú le creas. Ok. ¿Cómo fue el proceso para tener relaciones con una mujer? ¿Cómo te diste cuenta que podías tener una relación con el sexo opuesto? Eso lo compartí acá con el video de los fuegos artificiales. Eh, ¿Te sentías inseguro de no poder corresponder sexualmente a la noche de bodas? No. ¿Por qué? Por lo que les digo de la santidad. La santidad aumenta tu deseo sexual. Me preguntan distintas preguntas que vienen a lo mismo. ¿Cómo hacer que la tentación por los hombres no destruya el matrimonio? ¿El gusto por los hombres desaparece? ¿Cómo hace para no sentir atracción por hombres? Me gusta una chica desde hace un año, pero sigo teniendo atracción por hombres. ¿Qué hago? ¿Se puede tener una relación si aún se lucha con una desviación sexual? Es lo mismo que acabo de explicar ahorita. No comprender tu identidad en Jesús es lo que te tiene en esta posición. No comprender lo que Él hizo en la cruz y en la resurrección, esa ignorancia, porque es así, el Señor dice que el pueblo perece por ignorancia, no porque el diablo sea fuerte o porque las luchas sean fuertes. Pero no comprender la magnitud de tu identidad en Jesús es lo que te tiene luchando batallas que ella venció. Y que lo explicó en este otro video, también lo explico, puedes ver esos dos. ¿Estaba en tus planes casarte? Me preguntan, la respuesta es no, ni cerca, ni estaba en mis planes, ni estaba orando, ni me interesaba. Tengo 35 años y me siento derrotada, que nunca me voy a casar. Cásate con Jesús, cásate con Él. La plenitud no está en el matrimonio, la plenitud está en Él, la vida está en Él, la felicidad está en Él, todo está en Él. Cásate en Él y deja que sea Él el que te añada a alguien si te va a añadir, si no, Él es suficiente. Me preguntan, ¿por qué no funcionó con la mujer anterior? Solo voy a responder, Dios es bueno, no voy a responder más nada. ¿Tuviste miedo en el proceso? Sí, el miedo más grande que tuve es si iba a poder cumplir financieramente con mi familia. Ese era el miedo más grande que tenía. ¿Cómo supiste que estabas listo para el matrimonio? Yo lo único que sabía es que yo estaba enamorado de Dios y que ella también. Punto. ¿Cómo fue el proceso de enamoramiento? Primero fue espiritual, luego fue emocional y luego fue físico. Aunque parezca extraño.
Primero conecté en el espíritu, después conecté emocionalmente y después como que ya la carne quería embarcar, pero era en ese orden, ¿ok? ¿Es necesario alcanzar el deseo sexual para casarse? Sí, porque si no eso va a ser una amistad y uno no se casa por una amistad. Eh, Me preguntan acá, nunca he tenido novia, ¿debería buscarme una aunque no me gusten las mujeres? Ni se te ocurra. Eso sería jugar con una persona, jugar con una hija de Dios, jugar con, con una persona que vale la sangre de Jesús, solo para decir si tú puedes o no puedes. Lo que tienes que buscar es tu identidad en el Señor. Tienes que llenar, tienes que buscarlo a Él, enfocarte en Él, dejar tu vida a un lado. El que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la encontrará. Solamente enfócate en Él y deja que sea Él haciendo la otra parte. Me preguntan aquí, estoy feliz por ti, pero ¿cómo has manejado el tema de la recaída? Bravo por esta pregunta. Mi esposa está al tanto de todo lo que pasé. Sin embargo, yo considero que la clave con la recaída, como lo expliqué en ese video de la recaída que tuve el año pasado, que fue al principio del año y para mí fue la peor que tuve en 5 años, o lo peor que pasé en 5 años, es que esa, esa situación no fue realmente de índole sexual, porque yo no estaba luchando para no caer con hombres antes, ni estuve luchando para no caer con hombres después. Fue, diría yo, ¿cómo se dice esto? Como un anzuelo, como si me dejé envolver. Y eso tiene un nombre, ya yo hablaré de eso, se llama espíritu de Jezabel. Ya hablaré de eso más adelante. Ya yo he tenido una experiencia con ese espíritu, fue espantoso, no supe cómo manejarlo, caí en el miedo igual que Elías, es terrible. Y esta segunda vez que se me presenta, volví a caer en la trampa. Ahora, fui negligente, me creí firme, lo que sea, yo eso lo expliqué en este video. Sin embargo, la razón por la que, a pesar de eso, hoy día estoy casado, es porque me pude perdonar. Porque acepté el perdón de Dios, acepté la restauración de Dios y me perdoné. Si yo no me hubiese perdonado, yo me hubiese saboteado de esta bendición que Dios me estaba guardando a la vuelta de la esquina. Pero como me perdoné de la misma manera en que Él me perdonó, pude avanzar. La clave está en tanto aceptar el perdón de Dios, aceptar su restauración y perdonarte a ti mismo. Y aprender por qué razón ocurrió esto, pero perdonarte. Si no te perdona, ahí te vas a quedar lamiéndote las heridas en el suelo cuando el Señor ya te tiene otra bendición preparada más adelante. ¿Cómo no dudar de que tu pasado te haga retornar? Clave. Yo no dudo de que mi pasado me haga retornar porque el Señor me dejó como si yo nunca lo hubiese cometido. Áfesis, eso lo explico bien en este video. Él me dejó como si yo nunca hubiese estado allí. Entonces, no tengo a dónde volver, no existe. ¿Sientes atracción por cualquier mujer o solo por tu esposa? Solo por ella, aleluya. ¿Cambiaron tus amistades? Hace años que mis amistades cambiaron. ¿Es correcto que una mujer le pida salir a un hombre? Dependiendo de la cultura, pero para mí, si ella hubiese hecho eso, a mí me hubiese demostrado que ella está desesperada y que ya no se valora. Y me hubiese cortado las alas. ¿Qué sientes con esta nueva vida que Dios les ha dado? Honestamente que su gracia no tiene límite. Sufrí abuso sexual de parte de una mujer y me cuesta confiar en ella. Te recomiendo que busques ayuda, porque por una experiencia con una persona no puedes definir tu futuro. No es justo que una persona defina todo tu porvenir, no tiene sentido. Busca ayuda. ¿Por qué tan rápido la boda? Creo que estábamos seguros y teníamos mucha paz en el corazón. Y los frutos en el espíritu, eso era una extensión de lo que ya los dos vivíamos independiente, por separado. Ese era el asunto, o sea, vivíamos lo que vivíamos con él a solas, lo estamos viviendo ahora en pareja, en noviazgo. Una bendición. Oración, lectura de la palabra, escuchar prédica, una bendición. ¿En qué momento pasaste de no sentir atracción por un hombre a sentir por una mujer? La realidad es que no fue así. Yo pasé de sentir atracción por hombre, a Jesús, y luego de Jesús, entonces Él añadió la otra parte, pero yo no lo hice, no fue en mi fuerza que yo pasé a sentir atracción por una mujer. Yo abandoné mi vida sin enfocarme en nada con respecto a mí, solamente en Él, y Él hizo. ¿Cómo debe ser un noviazgo cristiano? En santidad, ni un beso, personalmente. De todos modos, les recomiendo una cuenta en YouTube que se llama
Sí vale esperar. No sé si la puedo dejar acá, pero sí vale esperar. Búsquenla, está buenísima. Ellos dan mucho material acerca de pareja. Eh, ok, ¿cómo se ve un noviazgo cristiano? En santidad, en la palabra, no forzado, pero como les digo, una extensión de lo que ya estás viviendo en intimidad con él. ¿Por qué no lo compartí con mis seguidores? Para protegerla a ella y para proteger lo que estábamos viviendo. Me preguntan, ¿fue amor a primera vista? Realmente fue a primera vista espiritual. Primero vimos en el espíritu los dos y después entonces se desarrolló el resto. ¿Alguna vez el enemigo te confrontó con tu pasado? Sí, siempre lo hace, pero ese es lo único que puede hacer. Y mi pasado no existe, Dios lo borró. El pecado de la pornografía puede generar que la idónea nunca llegue. Diría yo más bien que puede generar muchos problemas cuando llega. Cuando ella llegue y estás todavía allí, son muchos los problemas que te puede causar por la contaminación de tu mente y de nivel espiritual. ¿Por qué es tan difícil la espera? Realmente yo no estaba en espera, yo estaba casado con Jesús. ¿Crees que hay una mujer que pueda olvidar mi pasado homosexual? Es que es como a Pablo. Nosotros hoy día leemos a Pablo y nosotros no nos acordamos que Pablo era un asesino de cristianos. Nosotros, la identidad de Pablo en Cristo Jesús y la presencia de Dios en él es tan fuerte que eclipsa lo que él haya hecho antes. ¿Realmente eres merecedor de una esposa en Cristo luego de un pasado tan turbio? Claro que no. Yo no soy merecedor de tener esta bendición de mujer que tengo. Ni cerca. Pero no es por mérito. Es su gracia. Es su gracia. Todos los que tienen gusto por el mismo sexo pueden llegar a enamorarse del sexo opuesto. Solo puedo hablar por mí y lo estoy viviendo. ¿Cómo saber si estoy listo para casarme? Diría yo, la respuesta sería porque no necesitas casarte. Porque estás pleno, lleno, feliz en Jesús. Y casarte es solo para compartir esa plenitud, para servir, para amar, para llenar, pero no para recibir. Y por último, como algo que les quiero compartir es, yo no busqué esposa, yo no oré por ella. Fue, como dice en Génesis 2:18, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Fue él el que dijo, no es bueno que Carlos esté solo. No fui yo el que le dijo, Señor, mi ayuda idónea, mi ayuda idónea. Yo solamente estaba enfocado en él y en hacer lo que él me había mandado a hacer cuando él decidió bendecirme así. ¿Y saben qué? Yo estoy contento, porque yo jamás hubiese podido, ni siquiera en mis sueños, imaginar a mi esposa como ella es, a esta bendición de mujer tan perfectamente hecha para mí. Nunca lo hubiese yo podido diseñar, pero él la diseñó cuando yo estaba enfocado en él y en hacer lo que él me había mandado a hacer. Eh, no tengo palabras, pero solo le doy gracias a Dios de que no fui yo el que la escogí, fue él el que la escogió para mí. Salmo 37:4, haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. Yo no sé si en mi corazón era un deseo, me imagino que sí, pero yo solamente me enfocaba en Él, mi deleite era Él. Como lo dije y lo repito, la santidad aumenta el deseo sexual. Manténganse en santidad y deje que el Señor vaya poniendo todo en orden. Cuando el Señor me reveló que yo podía dar placer a una mujer, yo tenía casi un año sin nada de nada, ni masturbación, ni pornografía, ni nada de nada. Solamente la palabra, palabra, palabra. Y fue ahí donde Él me reveló eso. Y eso, por primera vez sentí ese deseo de tener atracción, de tener sexo con una mujer. Y fue impresionante, pero venía de un tiempo de santidad. La santidad es como que pone en orden tu sexualidad de una u otra forma, no sé cómo explicar. Uh, uh, uh. Este, mucha transparencia, mucha honestidad. Nosotros, estando en noviazgo, nos mantuvimos escuchando prédicas. Duramos prácticamente 6 meses de relación antes del matrimonio. Nos mantuvimos escuchando prédicas de noviazgo, de matrimonio, un montón de cosas. Y encuentros con pastores. Tenemos un poco más de 2 semanas de casado y llevamos 2 encuentros con pastores y vamos a tener uno la semana que viene porque es importante buscar guía y ayuda de aquellos que ya saben, incluso antes de que los problemas lleguen. Este es un mensaje que voy a dar, este punto específico que viene ahora, es un mensaje que voy a dar a los hombres y que les pido a las mujeres que se tapen los oídos. Hombres, en mi caso, como yo, aparte que ustedes saben que en mi pasado fui pasivo y que yo no tenía nada que ver con mujeres, yo busqué aprender acerca de la mujer, busqué aprender acerca de las relaciones con mujeres, de las relaciones sexuales, del placer, de cómo conectar, de cómo satisfacerla, de cómo
sé qué es lo que significan los preliminares, busqué aprender, era necesario para mí aprender. Me leí este libro que recomiendo, La mujer, el sello de la creación, del pastor Rey Matos. La mujer, el sello de la creación, de Rey Matos. Los cinco lenguajes del amor, eh, o los lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor, de Gary Coleman, se me olvidó, mezclé. Pero bueno, los cinco lenguajes del amor, léanselo. Eh, um, no busquen información sobre cómo satisfacer a una mujer en pornografía, porque lo que van a encontrar es el diablo dándote un consejo. No hay nada más falso que la pornografía, que sea hetero o que sea homo, lo que sea. Eh, y eh, pidan al Señor, al Espíritu Santo que les vaya guiando, porque es muy delicado esto que les estoy diciendo. Yo tuve que ser con una pinza, sacando lo que era bueno y desechando todo lo que era malo, pero busqué aprender, era necesario. Ok, mujeres ya pueden escuchar de nuevo. Eh, Les quería compartir eso porque sé que para muchos fue una sorpresa, pero vuelvo a lo mismo. La clave ha sido llenarme de Él, buscarlo a Él, ser honesto con Él, abrirle mi corazón al Señor, conocerlo, pasar tiempo con Él, disfrutarlo y dejar que sea Él el que haga en mi vida, el que me bendiga, el que abra mi camino, el que me añada y esto es lo que Él hizo, pero yo no me lo esperaba. Por último, les quiero compartir algo que me pasó 2 días después del matrimonio. Tuve un sueño. A mí, el Señor varias veces me ha hablado en sueño. Este sueño que les voy a contar, honestamente, imposible que yo lo hubiese podido imaginar. Imposible, de mi imaginación no podía salir algo así. Y fue sorprendente. No les voy a dar la interpretación, yo recibí una interpretación, pero la voy a dejar a libertad de ustedes. Pero es bastante intenso. Resulta que en el sueño yo estoy frente a la playa y en el fondo está todo oscuro. Y allí en medio de la tormenta, es como una tormenta que se viene, y en medio de esa tormenta se forman 4 arcoíris hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda. Y cuando veo esos arcoíris, que eran súper intensos en color, yo me sorprendo. Y cuando termino de mirar a la izquierda, veo que del cielo vienen bajando los 7 caballos del Apocalipsis trayendo juicio. Y se trae el juicio y vienen las piedras y las rocas y el fuego cayendo. Y yo digo, wow. Entonces cuando miro hacia el otro lado, hacia mi derecha, me consigo a mi esposa y tenemos el pan y el vino en la mano. Y ya lo del Apocalipsis y los arcoíris ya no nos importaba, pero tenemos el pan y el vino en las manos. Y le digo, vamos a hacer la Santa Cena, y hacemos la Santa Cena los dos. Es como que tomamos la comunión ahí, ella y yo tomamos la comunión con el Señor. Y luego de eso caminamos un poco más a la derecha y vemos al Señor, a Jesús allí como en la puerta de una iglesia, vestido de blanco con dorado. Y él tiene una copa en su mano y en la copa tiene su sangre. Cuando nosotros nos acercamos a él, él moja con su dedo derecho, de la mano derecha, moja la sangre y la pone en mi boca, en mi lengua, y luego en ella. Y luego nos deja pasar. Y cuando pasamos, entonces es como si fuera el cielo, era como una belleza, era como el reino de los cielos. Yo no sé cómo explicar una belleza, como una ciudad espectacular. Y ahí me desperté. Y dije, ¿what? Y yo, mi amor, mira, escuché este sueño. Y me dijo, pero qué fuerte. La interpretación que recibí fue muy intensa, pero esa me la quiero guardar. La dejo allí a libertad, que sea el Señor el que les hable. Espero las respuestas les hayan servido. Espero les sea de bendición y bueno, ya me contarán. Bendiciones. Hasta la semana próxima. Chao.